desayuno. Esta es de zanahoria y esta de rosas, igual que esta es de rosas y esta es de zanahoria. Aquella es mantequilla y todo eso es miel, y esto es otro dulce típico también que no sé ni describirlo. Así es el desayuno en el hotel. Esto es como un revoltillo, un huevo revuelto con mucho puré de tomate. Entonces huevos fritos, queso, pepino curtido, tomate, hay fruta, hay mermelada, hay una sopa ahí que no nos hemos atrevido a probarla. Sí, es como una sopa de chícharo, lenteja, algo así. Sí, es algo que para nosotros es un poco fuerte a la hora del desayuno. Dana se sirvió huevo hervido y el huevo frito. El pan vienen estas cesticas para poner el pan. Está bueno, la verdad. Muy bueno café. Tienen mantequilla también, té y un cafecito. ¿Qué les parece el desayuno? Hasta ahora nos ha ayudado bastante. Después del desayuno vamos a recorrer la ciudad con tremendo fuerte. Hoy finalmente salió el sol, por fin. Después de haber pasado 2 días tan malos de lluvia, ya tenemos sol. Así que ahora vamos a recorrer la ciudad ya en mejores condiciones. Al fin sabemos cómo se ve el sol en Irán. Tuvimos que esperar hasta nuestro tercer día para ver ese sol tan maravilloso. Y que tanto hemos extrañado, porque desde que llegamos está lloviendo sin parar. Ya hoy nos deja ver la ciudad, está bastante peculiar. Hay cantidad de edificios. Es edificio. Está toda la redonda. Y allá, como se ven en la cima de la montaña, las puntas nevadas. Aquí hay nieve anunciada para el sábado. Eso es dentro de 2 días. Yo creo que en ese momento ya estaremos camino a Yerevan. Y bueno, ahora vamos a bajar para seguir recorriendo el barrio histórico porque es muy grande. Ayer en un solo día no lo pudimos recorrer. Y mucho menos lloviendo. Y la lluvia se puso más intensa y entre la lluvia, las baterías que ya casi no daban y tuvimos que suspender. Pero ya hoy tenemos sol. La aventura continúa. Sos bueno y más de espuma. Ajá. Acabamos de llegar al primer lugar que vamos a estar visitando hoy y vinimos hasta aquí desde el hotel en taxi, a alrededor de 5 kilómetros de distancia. Los taxis se piden mayormente por una aplicación que nosotros no tenemos porque necesitaríamos una línea de aquí de Irán, y nos ayudaron en la recepción a pedir el taxi. Lo gracioso es que el taxi por esa distancia nos costó solamente 60 centavos de dólar. Es el taxi más barato que hemos tomado nunca. Sí. Y por esa distancia, en cualquier otro país, por 60 centavos ni te montas ni te vas. No te abren ni la puerta del taxi. Y nos costó 60 centavos. Nos encontramos en los jardines del Museo Qajar, que actualmente es donde se encuentran la mayor cantidad de piezas de esa época, pero que en su momento, en el siglo XIX, fue construido como palacio para un noble
pues, precisamente de la dinastía Qajar, un noble que tenía un alto cargo en la política, y esta fue su mansión privada. Aquí vivía con su familia. Y como les conté cuando estuvimos visitando la casa Hariri, el tamaño del patio y la cantidad de agua que tuviera ese patio representaba la cantidad de dinero que tenía la familia y el estatus social que tenía. Y aquí, viendo el tamaño de este jardín, pues el señor que vivía aquí tenía que ser uno de los más importantes, estar justo al lado del rey prácticamente, porque miren esto. Hay que tener en cuenta que estamos en invierno, ya las fuentes no están funcionando, pero tener 3 espejos de agua, con además estos caminos de fuente que conectaban los 3 espejos de agua, eso tenía que costar un dineral tremendo, porque imagínense que no era solo el agua, era el manejo de esa agua, o sea, la construcción que tenían que hacer en una época que no había motores de agua como tenemos ahora, para llevar esa agua hasta aquí y mantenerla fluyendo. Pero además los jardines con plantas exóticas eran difíciles de mantener, no solo comprar esas plantas, sino tener un jardinero especializado que supiera cuidarlas y mantenerlas en un clima bastante difícil, porque aquí en invierno cae nieve y en verano supera la temperatura los 40 grados. O sea, por eso era tan importante lugares como este para demostrar poderío económico. Que bueno, ahora a pesar de que ya está entrado el invierno, todavía se ven plantas de rosas, se ven pinos o secoyas. Sí. No sé, tú siempre con tus preguntas ahí, justas ahí a la yugular. No sé, esos son árboles, son bonitos. Y cola ornamental, miren como nos han llamado la atención las coles. Están por todos lados. Lo que sería bien bonito ver toda esta cantidad de matas de rosas bien florecidas, porque sí, ya tienen, las flores ya las tienen marchitas. Va a ser un espectáculo. Y bueno, al fondo tenemos la mansión en sí, que también es bastante única en su estructura porque tiene 2 escaleras dobles. Es la única en la ciudad que tiene esa forma para acceder, porque tiene una planta semisoterrada y otra planta superior. En la planta semisoterrada era donde habían los depósitos de agua, y además en los interiores tienen sus fuentes también, para cuando el clima era difícil y no podían disfrutar del espacio exterior, pues tenían el agua en el espacio interior. Fíjense lo importante que era el agua en ese momento. Vamos a ver si podemos entrar, si está abierto, porque es muy temprano todavía realmente. No se siente ni el ruido de los carros, de los surprise, de los que están. Sí, realmente esa es la función principal del patio, alejar la casa, el área privada donde vivía la familia, de todo el área exterior, el ruido, el polvo, todo lo que pasaba afuera querían dejarlo fuera. Yo había dicho 3 espejos de agua, pero no, son 4 espejos de agua los que tiene. Esto en primavera y verano debe ser muy bonito de ver. ¿No quieres un jardín así para la finca? ¿Qué tú crees? ¿Qué yo creo? ¿Qué tú crees? Es que ya desde el exterior, miren esos techos, ven los espejos en el techo. En esa época también se comenzó a mezclar mucho la arquitectura y el arte persa con el arte y la arquitectura europea, sobre todo francés. Por eso es que vamos a ver muchos guiños a la arquitectura europea. Aquí podemos ver las columnas con los capiteles, el frontón, que es el triángulo ese que hay arriba del techo. Eso es propio de la arquitectura europea, pero todo el tiempo mezclado con lo persa, que lo vemos en los rosetones estos. Pero bueno, vamos a tratar de entrar. Foto, ¿ok? Salam. Fly. Aquí hay algunas explicaciones en inglés y cuesta $3 la entrada. Muy barato. 1.50 por persona. Muy barato realmente. En 1925, cuando la dinastía Qajar cae, es derrocada, esta vivienda pasa a manos del Estado, que prácticamente la abandonó. Pero en 1993 comenzó un proceso de restauración de la casa, y en el 2006 ya se inaugura como Museo Qajar.
mostrando una colección bastante amplia de piezas del periodo Qajar, que fue uno de los periodos más gloriosos, digamos, que vivió estéticamente el país. Mira qué pintorescas las cachimbas. Sí, son pipas, ¿eh? Sí, son pipas de madera con trozos de dibujo. Pero que se nota el abolengo todo el tiempo. ¡Qué glamour! Ahí te nacieron a ese señor. Y ahora estamos en uno de los salones más bellos, por no decir que el salón más bello del museo. Miren los vitrales. Eso sí me gustaba a mí de antes, de esa época, esos vitrales con tanto color, porque ahora no hay sol, pero cuando le da la luz del sol, alumbra súper linda la habitación. Mucho detalle. Los sacos en todos lados los ponían. Miren, otra de las grandes características del periodo Qajar eran las cejas. Y es que es verdad que no puedes dejar de mirarlas. Era una ceja muy grande, muy prominente, muy marcada, tanto en hombres como en mujeres. Y miren, una foto de una mujer de la época, o sea, una foto real. Ya esto no es una pintura que puede reinterpretarse como uno quiera. Es una foto y realmente sí tenían las cejas bien marcadas. Seguimos con los dragones. Porque habían dragones en todas las mitologías. Si ellos no se conocían entre ellos, ¿de dónde sacaban la idea? Y aquí miren estos jarrones para servir agua. Tienen cabeza como de pavo real o algo así. Muy interesante todo. Y ahora estamos en la planta baja, en la planta semisoterrada. Y mira, aquí se puede ver el ancho del muro. Este es el interior del pasillo y ya está la ventana. Todo eso es el ancho del muro. Y bueno, miren los azulejitos estos aquí, qué bonitos. Son ropas de mujer, así. Uno lo ve aquí, todo oscuro y se cree que es negro, pero no, era muy colorido. Qué bonito. Salimos abajo de la escalera. ¿No? Hay algunos salones que no los pudimos grabar porque a pesar de que no hay ningún lugar que diga que no se puede grabar, sí tienen carteles de que por favor no tiren fotos con flash. Pero uno de los trabajadores adentro nos vio grabando y nos dijo que no podíamos grabar, que tiráramos fotos. Entonces lo que no pudimos grabar lo vamos a apoyar con algunas fotos que le vamos a poner. El lugar está bastante bonito. Sí, tiene elementos... Le da un acercamiento al modo de vida de esa época. Tienen trajes típicos de mujeres y de hombres, la vajilla que usaban, las cerámicas que utilizaban, las joyas, ahí muy por arribita, pero sí te da un aterrizaje más o menos. Te da una idea de que le gustaba el lujo, las cosas bellas, las cosas delicadas. Ah, tú eres muy linda para dejarte acariciar, ¿eh? Ah, como te haces el bello, pero te conozco. Este es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y todavía quedan edificaciones de las originales de su época.
y nos hemos dado cuenta que en la mayoría lo que funcionan son talleres de carpintería. Miren este, por ejemplo. Y hay que ver los detalles en madera, bastante delicados. Sí. Probablemente sean del siglo XIX, que es cuando más creció la ciudad. No estamos 100% seguros, pero bueno, tenemos esa idea. Y como ya hemos visto, son construcciones en ladrillo de cerámica, 100%. Miren, por ejemplo, este edificio, sí, yo diría que es siglo XIX, no me parece más antiguo que eso. Este edificio sí se ve que no se ha tocado desde que se hizo, está tal cual lo hicieron en su momento. Sin embargo, mira que ya se ve mucho más moderno, a pesar de que está recubierto también en ladrillo para mantener como la estética de la calle. Sí se ve que ya es una edificación moderna, igual que esta del lado acá. Bueno, miren aquí el carpintero que va a hacer su entrega el día de hoy, cumplió con el plazo. Y este aquí es mucho más moderno. Y ya se ven también piezas más grandes. Y muy bonitas. ¿Y esos son qué? ¿Patas de mesa y de cama? No, de escalera. ¿Patas de escalera? El primer, sí. Vaya, los balaustres de la escalera son los que vimos en el camioncito aquel. Pero este es el primero y el último, o sea, que son los más bonitos, los más llamativos de la escalera. Miren, en esta escalera vendrían siendo estas piezas, pero bueno, en madera y con mucho más nivel de detalle y lujo. Ahora vamos a entrar a un taller que funciona como taller desde hace muchísimos años. Miren aquí el torno, la pieza que está haciendo, cómo la está trabajando. Y miren la edificación, que antigua, el falso techo. ¿Cuántos años tendrá? Pero miren qué llamativo. Aquí tienen las piezas de madera. Hay un olor a madera aquí delicioso, ustedes ni se imaginan. Y miren cada una de las piezas. Ahora vimos a dos clientes que vinieron y compraron dos de este tipo, ya barnizadas y todo. Aquí. Ay, sí, tienen una moto de madera ahí arriba, mira, y aquí unos carritos. ¿Qué les parece? Este es el carpintero. Las piezas, otras máquinas de carpintería. Hay una escalera que sube hasta la planta alta, pero todo muy llamativo. Miren esta mesita. Ahí estamos tratando de comunicarnos. Ahí con el traductor pudimos interrogarnos un poco. El señor nos preguntó que dónde éramos, que éramos muy bienvenidos a su negocio. Yo le pregunté que cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Dice que él personalmente llevaba 6 años, pero que en ese local específicamente llevaban 20 años haciendo trabajo de carpintería. Y bueno, muy local, muy como ellos trabajan su día a día. Tremendo olor a madera que había. Sí, eso dije, a mí me encanta el olor a madera, yo no sé. Sí, y había unas personas que compraron unos balaustres, ¿cómo se llama, no? Antes que nosotros llegáramos, estaban ahí recogiéndolo, parece que un encargo que habían hecho. ¡Vamos! ¿Y esa caravana que tú traes ahí? Los comerciantes para pasar. Que vender, que vender. Están muy realistas, ¿eh? Sí. Por lo menos en tamaño natural. ¿Mira? ¿Quién se cree que no tengo un camello aquí agarrado?
tiene olor a camello y todo. Y las cosas estas, ¿cómo se llaman? Las alfombras estas que le ponen. Se parece, de lejos parece, ¿verdad? Nada de lo más bien hecho. Mira, yo creo que sí son a tamaño real porque... Sí, es totalmente. Arre. Dale que ahora ya vamos a tomar agua. Esto que ven aquí representa los mercantes cuando llegaban a la ciudad como parte de la ruta de la seda. Estamos en el puente Cari, que en idioma local significa anciana, porque según las historias locales, el puente se construyó con la donación de una anciana que dio el dinero que tenía ahorrado de su peregrinación para la construcción del puente, porque ella decía que era muy importante que hubiera una forma fácil para los comerciantes de pasar el río. Los musulmanes deben ir a la Meca una vez en su vida, por eso se conoce como la peregrinación. Imagínense en el siglo XVIII lograr atravesar desde Irán hasta Arabia Saudita, que es donde está la Meca, cuánto dinero debían reunir para eso y lo difícil que era el trayecto hacia allá. No es como ahora uno toma un avión y aterriza ahí en 2 horas, no. Había que pasarse días al lomo de uno de estos camellos para poder llegar a hacer su peregrinación. Yo imagino que la señora dijo, ya yo estoy tan vieja, quizás no aguante el viaje. Seguro. Es preferible con todo este dinero que he pasado en mi vida ahorrando hacer un bien mayor para la ciudad. Sí, ayudar a los comerciantes y también ayudar a la ciudad, porque mientras más comercio hubiera en la ciudad, más personas venían, más subía la economía. Tuvo una muy buena idea. Y este puente fue nombrado Patrimonio Nacional en el 2000. En el año 2000. En el año 2000 fue nombrado Patrimonio Nacional de Irán. Sí, es un puente bastante importante. En años posteriores hicieron este otro puente, pero bueno, el histórico realmente es este aquí. Y está muy bien lograda la escultura. Está increíble. Perfecto. Y además yo sé cómo verlo de abajo. Vamos, que se los muestro, es un secreto. Paramos unos minutos a descansar un poco, alejados del tráfico de la ciudad y todo el ruido caótico que hay en la ciudad moderna, y resulta que en el parquecito donde nos sentamos a descansar está una de las edificaciones más antiguas de la ciudad, también del periodo Qajar, específicamente de 1917, y es nada más y nada menos que la Torre de Bomberos. Esta torre que ustedes ven aquí con 23 metros de altura fue la primera torre que se construyó en el país y era el único método que existía en esa época de controlar los incendios, de saber cuándo estaba ocurriendo un incendio en la ciudad. Sí, porque en esa época, al no haber edificios tan altos como ahora, este era uno de los puntos más altos de la ciudad. Se subían ahí, veían el humo prácticamente en todo Tabriz. Sí, porque ahora uno dice, bueno, tengo un problema de un incendio, llamo un momento a emergencia, a los bomberos, llamo a los bomberos y enseguida está el carro de bomberos aquí, pero en ese tiempo, ¿qué hacían? Pues mira, así era como solucionaban el problema. Había un señor ahí arriba vigilando. Todo. Imagínate tú que prendieran un barbecue, como prenden en Armenia cada rato, que se ve una bola de humo así. Cada 5 minutos iban a estar los bomberos por toda la ciudad. Y además, bueno, están aquí en exposición, me imagino que de los primeros carros de bomberos que hubo en la ciudad, bastante antiguo. Aquello era una grúa, ahí se subían los bomberos a echar agua desde arriba cuando era en una planta alta. ¿Y cómo echaban el agua ahí a cubo? Con manguera, ya eso era otra época, ya eso es otra época. En 1917 se habían camiones, ya no hacía falta los cubos, había manguera. Ya había manguera. Y esto, bueno, aquí era donde se trasladaban los bomberos, supongo. Sí. Y tiene unas tuberías ahí arriba aquí, así que supongo que ahí tenían agua también. Muy interesante, muy interesante.
Y a pesar de ser una construcción totalmente utilitaria, también tiene todas las características de su época. Los arcos, miren cómo marcaban sobre relieve la pared para que no fuera plana, porque plano es aburrido. No, vamos a hacerle un dibujo para que destaque. Se llama, en el lenguaje local se llama Yangin, que significa en idioma azerí, que es lo que más utilizan aquí, significa fuego. Entonces sería Yangin Tower. La torre de fuego. Mira algunos de los bomberos de la ciudad. Realmente ser bombero es una profesión... Sí, es bastante honorable. Bastante y honorable. Bastante exigente también en cuanto a físico y carácter. Bueno, la torre se encuentra justo frente a la estación de bomberos actual. Pero miren, lo que nos llamó la atención es este mural, que el fuego es un ave fénix y un dragón. Miren por allá. Qué creativo, ¿no? Y bueno, en el medio los bomberos tratando de apagar esas dos bestias salvajes.